Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y como leéis en el título, hoy vamos a hablar de la victoria de Matthew Brennan en la segunda etapa de la Vuelta a España. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veis el vídeo que sube esta tarde, que básicamente está haciendo esta misma etapa pero en la serie del Decalón. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stat, pues os voy a presentar el recorrido de esta segunda etapa, que como sabéis será una jornada de 202 km 100 metros desde Mónaco hasta Manós. Estos 202 km se traducían en 2.942 metros de nivel positivo, y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stat, pues solo había 3 cotas puntuales de tercera categoría, pero siempre el perfil era continuo, sube bajas, y era una etapa bastante dura. En cuanto a estadísticas bastante curiosas, como sabéis, los corredores que han vestido el maillot rojo, el último corredor esloveno que lo vistió pues fue Primo Roglic, que bueno, Primo Roglic realmente ya sabéis que lo ha vestido en 5 ocasiones: en el año 2024, en el año 2022, en el año 2021, 2020, 2019, y eso es bastante, eso lo puede saber mucha gente, esta estadística de Pro Cycling Stats. Pero lo que a lo mejor no sabéis, que yo tampoco me acordaba, es que Brajkovic lo llevó también en 2013 y 2006. También un dato bastante curioso es que Tadej Pogačar, después de ganar la etapa de ayer, la crono individual en Mónaco, se ha convertido en el otro corredor en entrar en el selecto grupo que viste el maillot de líder de las grandes vueltas. El último corredor, aparte de Tadej Pogačar, fue Jonas Vingegaard, porque este año vistió evidentemente la malia rosa. Pues el último corredor ha sido Tadej Pogačar, vistiendo el día de hoy el maillot rojo de la Vuelta a España. En cuanto a esta etapa, pues es la segunda más larga de esta edición de la Vuelta a España, porque la primera básicamente es de la de Peñas Blancas, una etapa de montaña. Hay que decir un dato bastante curioso también, es que Tobias Johannessen hoy cumple 27 años, y hay que decir que la neutralizada era de muchísimos kilómetros, concretamente 21. Hay que decir que también el banderazo de salida se daba un pelín más tarde, porque Clement Berthet sufría un problema mecánico. Y bueno, una vez que se daba el banderazo de salida, hay que decir que había un primer intento de fuga de 3 corredores, pero que ya habían sido alcanzados después de 3 kilómetros del inicio de la etapa. Veíamos un problema mecánico de Roulin a falta de 209 kilómetros, y ya aquí pues estábamos a 25 kilómetros de la primera subida puntuable del día, que es la que os estoy marcando aquí en el perfil de Pro Cycling Manager 26. Atacaban 2 corredores. En principio, en cuanto a temperatura, hacía calor, pero no era una locura, 26 grados centígrados. A falta de 178 kilómetros por la situación de la carrera, la siguiente, por delante Uriarte y Bowman, a 40 segundos de Zanheiter, y a 1 minuto 28 Sinue Fernández el pelotón, a 3 minutos 28 segundos, que aquí ya empezaban a subir el alto de Chateauneuf. Hay que decir que los 2 corredores que estaban en la fuga pues no eran, bueno, estaban cerca de la general. El que más cerca fue en Bowman a 50 segundos, y Diego Uriarte, a 54 segundos de Tadej Pogačar. Luego hay que decir que la clasificación virtual, evidentemente, a falta de 177 kilómetros, de Zanheiter, al acabar al mismo tiempo que ayer Pogačar, bueno, unas centésimas por detrás, pues evidentemente ahora mismo, al estar escapado el corredor británico, pues se colocaría como líder, aunque el Visma empezaría a tirar bastante rápido. A falta de 172 kilómetros, de Zanheiter llegaba a cabeza de carrera, es decir, se formaba un trío: Koen, Bowman, Zanheiter y Diego Uriarte, que en cuanto a la experiencia de ganar en grandes vueltas, pues el que lo tenía 2 victorias es Koen Bowman, 2 en el Giro de Italia. Zanheiter pues ayer básicamente dio al palo. Por el puerto de tercera categoría pasaba primero Koen Bowman y Diego Uriarte, que Zanheiter no pasaba a esta lucha, y ya estábamos viendo tirando al Visma Lease Bike y el Lidl Tech, que son los 2 equipos que han llevado por así decirlo, han llevado la responsabilidad de controlar la fuga. Luego entraba también Sinue Fernández, por lo de falta de 159 kilómetros, por lo tanto se formaba un cuarteto en el que estaba Zanheiter, Koen Bowman, Diego Uriarte, Sinue Fernández, y entre el kilómetro 45-48 pues venía un repecho bastante duro. A falta de 155 kilómetros pues estábamos a 41 kilómetros de los pies del Col de Sant Andreu. La siguiente cota puntuable y la primera hora, pues los corredores la han completado redondeando en 45 kilómetros con 7. Luego, a falta de 146 kilómetros, pues había completado el 27% de los metros de desnivel previstos para esta etapa, y veíamos una caída de Cianut de Brues a falta de 146
44 kilómetros. En principio parece que no es un daño súper grande, pero le ha afectado bastante, como luego hablaremos. O sea, le ha afectado un poco. Luego, un dato curioso de Pro Cycling Stats es que Tadej Pogačar suma su día de competición número 400 con UAE. Luego, en cuanto a viento, pues hacía 15 km por hora dirección este-sur. Y bueno, hay que decir que básicamente, pues en los últimos 60 minutos la diferencia entre los escapados y el pelotón había decrecido 23 segundos, el líder Trek y el Bismarck Elizabeth seguían tirando. Matthew Brennan podía conseguir su victoria número 20 como profesional, que ya la consiguió efectivamente. Y a falta de 114 kilómetros, pues el grupo 1 ya empezaba a subir la última cota puntual del día del Col de Sant Andreu. Luego hay que decir que la última, esta parte final del kilómetro 89 al 99 de carrera, pues era básicamente la subida del puerto de Sant Andreu, aunque es verdad que había una parte que picaba para abajo. Y a falta de 111 kilómetros, pues habían subido 1739 metros y se habían bajado 1622. En cuanto a la clasificación virtual ahora mismo, pues Ethan Hayter se colocaría como líder, segundo se colocaría Koen Bouwman a 50 segundos, tercero se colocaría De Uriarte a 54 segundos y Sinue Fernández cuarto a 1 minuto 18 segundos. Seguía tirando el Net Companions y el Team Bismarck cuando estábamos a punto de coronar el Col de Sant Andreu, pues la diferencia era de 1 minuto 28 segundos. Que es importante destacarlo porque evidentemente esta diferencia ya estaban controlando tanto el equipo británico como el equipo holandés. A 800 metros del Col de Sant Andreu, pues veíamos como Cian Uldebroes empezaba a sufrir debido a la caída, que ya sabéis que Uldebroes ya tuvo que abandonar en el Tour de Francia a las primeras de cambio. Diego Uriarte lanzaba el sprint, pero finalmente Koen Bouwman pasaba primero por el puerto, segundo Diego Uriarte y tercero Sinue Fernández, que de esto, como decía, Ethan Hayter pasaba bastante. Y la clasificación virtual de la montaña pues era la siguiente: si acaba la carrera, Koen Bouwman se la enfundaría, segundo Diego Uriarte, tercero Ethan Hayter y cuarto Sinue Fernández. A falta de 109 kilómetros, pues estábamos a 73 kilómetros del sprint intermedio, que también estaba situado para la zona de bonificación. Mosca estaba tirando del pelotón y a falta de 105 kilómetros, pues habíamos completado el 56% de los metros de desnivel previstos para esta etapa. Y hay que decir que entre el kilómetro 102,46 hasta el kilómetro 102,66, pues se encontraba la pendiente media más dura, el 12,9%. Luego también por el parte del Bismarck Elizabeth pues tiraba Steven Kruijswijk a falta de 98 kilómetros. Luego la diferencia aquí aproximadamente pues era de un minuto, estaba rondando esa diferencia del minuto aproximadamente. Y como os decía, pues la etapa más larga es la de Peñas Blanca, la 19ª, y esta es la segunda etapa más larga. Luego hay que decir que veíamos a Juan Felipe Rodríguez en el coche de equipo a falta de 97 kilómetros, veíamos como el Bismarck tiraba, veíamos un problema mecánico de Fischer Black a falta de 75 kilómetros, que parecía que se había metido algo en la bicicleta en el cambio. Y a falta de 69 kilómetros, como decía, por la diferencia entre los escapados y el pelotón, pues rondaba el minuto, aunque ahora estaba por debajo de los 60 segundos y ya estábamos a 31 kilómetros del sprint intermedio a falta de 67 kilómetros para la línea de meta. Luego hay que decir que se venía una zona con unos repechos bastante interesantes del kilómetro 140 al 150 y concretamente del 145 al 148 pues se venía un repechazo, que es el que os estoy marcando aquí en el perfil de Pro Cycling Manager. En los últimos 10 minutos de carrera pues había sido bastante superior el pelotón, porque el cabeza de carrera iba con una media de 44 kilómetros con 80 y el pelotón iba con 48,4, para que os hagáis una idea. El tiempo ganado o perdido por cada 10 kilómetros entre la escapada y el pelotón, pues a ver, del kilómetro 16 al 27 ganaron 27 segundos, luego del kilómetro 16 al 46 pues perdieron básicamente 48 segundos, del 56 al 66 ganaron 18 segundos, del 66 al 86 perdieron 24 segundos, del 86 al 96 ganaron 9 segundos, del 96 al 106 perdieron 40 segundos, del 106 al 116 0, o sea, no ganaron ni perdieron nada. Del 116 al 126 los escapados perdieron 5 segundos, del 126 al 136 ganaron 4 segundos y del kilómetro 136 al 146 perdieron 30 segundos.
Luego hay que decir que Koen Bowman era capturado por el pelotón y aquí los tres escapados pues mantenían una diferencia. Sinuhe Fernández, Diego Uriarte y Ethan Hayter de poco más de 27 segundos. Luego Chris Hamilton empezaba a sufrir en el pelotón porque el ritmo era bastante alto, de hecho se estiraba el pelotón a falta de 56 kilómetros. Magnus Cornilsen también le veíamos en la parte trasera del pelotón. Aquí Bruno Armiral estaba tirando bastante fuerte. ¿Por qué? Aquí el Bisma cogió más protagonismo, porque estaba en la zona del sprint intermedio y básicamente si se quería colocar Wout van Aert como líder de la carrera, pues necesitaba que Ethan Hayter no puntuara, no pasara, no cogiera las bonificaciones y aparte luego en el final lo tenía que hacer muy bien. Por eso el Bisma en esta parte cogía la responsabilidad. Luego veíamos a falta de 50 kilómetros, que ya estábamos a 14 kilómetros del sprint intermedio, una caída fea de Chumil, del corredor de Burgos BH, que tristemente tuvo que abandonar, luego hablaremos. A falta de 49 kilómetros aceleraba en Zangeter y se quedaba en solitario, y luego más tarde pues se confirmaba el abandono de Chumil, que parecía que habría sufrido un daño en la clavícula. Luego, a falta de 45 kilómetros, Sinuhe Fernández y Diego Uriarte eran neutralizados y ya a falta de 45 kilómetros, pues se había completado el 82% de los metros de desnivel previstos para esta segunda etapa, que estábamos en esta zona de repechos no puntuables, que como digo, Ethan Hayter estaba tirando para intentar pasar primero por el sprint intermedio, sobre todo por la bonificación, para ponerse como líder de la carrera, y luego el Bisma Elisabeth pues estaba tirando para que Ethan Hayter no cogiera la bonificación y para que pasara primero Wout van Aert. Luego, como digo, tiraba el líder Trek y el Bisma, aunque es verdad que el Bisma con más ganas, y en los últimos 10 minutos, para que os hagáis una idea, el que lo estaba haciendo más rápido era la cabeza de carrera, Ethan Hayter, que iba a una media de 39,8 y el pelotón 39,100. Básicamente, o sea, 39,1, es decir, en esta última parte, pues la diferencia entre Ethan Hayter y el pelotón había crecido unos pocos segundos, que hay que decir que cuando neutralizaron a Sinuhe Fernández y a Diego Uriarte, la diferencia entre el pelotón y Ethan Hayter era aproximadamente de 10-15 segundos como máximo. A falta de 44 kilómetros se volvía a estirar el grupo. Luego Christophe Laporte pues estaba tirando bastante fuerte, a falta de 39 kilómetros para la línea de meta. Luego veíamos como Ethan Hayter pasaba primero, Wout van Aert acababa segundo en el sprint intermedio. Veíamos como UAE se colocaba en las primeras posiciones y una vez pasado por el sprint intermedio, Ethan Hayter se dejaba capturar por el pelotón. A partir de este momento pues básicamente teníamos un momento de impasse hasta falta de 8 kilómetros aproximadamente, aunque la clasificación virtual pues evidentemente se colocaría primero Ethan Hayter con 10 minutos 51 segundos, que se acaba en 6 segundos a Tadej Pogačar por la bonificación, y Wout van Aert se colocaría quinto en la general a 11 segundos del corredor británico, es decir, solo con la bonificación no le hubiera valido para colocarse como líder a Wout van Aert, sino que necesitaba ganar y aparte que le picaran tiempo a Ethan Hayter, como finalmente ha pasado. En los últimos 30 kilómetros, como digo, los equipos de los que tenían para gente para disputar la victoria de etapa pues se colocaban en las primeras posiciones del grupo, que bueno, un dato curioso es que veíamos a Mads Pedersen a falta de 29 kilómetros en el coche del equipo, que también otro dato curioso, las últimas 2 veces que se ha llegado a manos en el Tour de la Provencia pues ha ganado el propio Mads Pedersen, y en el año 2022 ganó Brian Cocard, que el corredor francés también está corriendo esta Vuelta a España, por eso lo digo. Y estábamos ya en este terrenito que básicamente es con tendencia ascendente, pero tampoco es una locura para los profesionales, pero como digo, estaban todos los equipos en todo el ancho de la carretera y tampoco el ritmo era muy alto. Luego, por ejemplo, el Net Compañeros tenía 6 corredores, luego también estaba el Groupama Francés de Yel, Lidl Trek, UAE. Como digo, la clasificación virtual ahora mismo de los puntos, pues primero Ethan Hayter con 37 puntos, segundo Tarling con 25 y Wout van Aert también, segundo Tarling con 25 puntos y Wout van Aert tercero también con 25 puntos, que como digo, por el resultado del sprint intermedio primero pasaba Ethan Hayter, segundo Wout van Aert, tercero Brian Cocard, cuarto Christophe Laporte y quinto Joshua Tarling. Y como decía, pues veíamos en las primeras posiciones al UAE. A falta de 20 kilómetros pues había completado el 95% de los metros de desnivel previstos para esta etapa, y ahora mismo, como digo, la clasificación virtual pues era que Ethan Hayter iba primero, se acaba 6 segundos a Pogačar, y Wout van Aert con las bonificaciones se había colocado quinto a 11 segundos del líder de Ethan Hayter. Luego los últimos 10 kilómetros pues básicamente picaban para abajo, luego había unos kilómetros pocos llanos y luego la parte final con tendencia ascendente. Ya a falta de 13 kilómetros se apartaba Steven Kruijswijk y se seguía
seguía sin ver un ritmo muy fuerte. A falta de 8 km 600 metros pues veíamos en las primeras posiciones al Nes Compañeros, Movistar, Grupama, Lidl-Tec, UAE y el Visma, pero vamos, que tampoco ahora mismo el ritmo era muy alto, aunque a falta de 7 km 400 metros pues ya empezaban a acelerar. La velocidad del pelotón era de 60 km por hora. Volvíamos a ver a Magnus Cort Nielsen en la parte final y ya sabéis que el del pelotón y en los últimos 5 km pues picaban para arriba. Veíamos como Tadej Pogačar estaba bien colocado en la sexta posición a falta de 6 km y medio. Nes Compañeros empezaba a tirar a falta de 5 km 700 metros. A Wout van Aert también le veíamos bien colocado en la tercera posición. Veíamos como a falta de 4 km 800 metros tiraba el Ken Pharma. Lo veíamos como el pelotón se estiraba. Lo veíamos como con Prubit tiraba del pelotón a falta de 3 km 300 metros. A falta de 2 km y medio pues empezaba a tirar este NSN. Atacaba a falta de 2 km 200 metros Wout van Aert. Contraatacaba Tadej Pogačar, que llegaba a la altura del corredor belga a falta de 2 km, que la última vez que se vieron estos dos corredores las caras fue en la París-Roubaix, donde ganó Wout van Aert. Luego también a este dúo de Wout van Aert y Tadej Pogačar llegaba a Romera a falta de 1 km 400 metros. Estos atacantes eran neutralizados a falta de 900 metros. Christophe Laporte estaba haciendo el treno con Mathieu Brennan detrás. Veíamos como Christophe Laporte empezaba a tirar y veíamos como a falta de 600 metros Fischer Black lanzaba al sprint a su rueda. Iba Mathieu Brennan, finalmente ganaría el corredor británico bastante sobrado. Segundo Paul Mikel, tercero Mads Pedersen. Vamos a repasar el top 10 de la etapa, pero espectacular victoria de Mathieu Brennan, que ha ganado bastante sobrado. Segundo Paul Mikel, tercero Tadej Pogačar, cuarto Mads Pedersen, quinto Hostetter, sexto Tobias Johannessen, séptimo Fischer Black, octavo Asel Lorenz, noveno Olley, décimo Aular. La general pues sigue siendo el líder Pogačar, segundo Wout van Aert, tercero Mathieu Brennan, cuarto Leo Bishop, quinto Fischer Black, sexto Stefan Kuhn, séptimo G. Van, octavo Mads Pedersen, noveno Primo Roglic, décimo Labrousse. Luego por puntos, primero Tadej Pogačar, segundo Zangitter, tercero Mathieu Brennan. Luego por la montaña, primero Koen Bouwman, segundo Diego Uriarte, tercero Hayter. Luego por jóvenes, primero Brennan, segundo Bishop, tercero Fischer Black. Luego por equipos, primero UAE, segundo Visma, tercero Nes Compañeros. Una vez dicho esto, vamos a intentar replicar la victoria de Mathieu Brennan aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan 60 kilómetros y como veis ya estamos en la parte final de esta segunda etapa aquí en formato clásica, que la estamos corriendo en Pro Cycling Manager. Y bueno, vamos a preparar el treno básicamente por el que tenga menos llano, por el que tenga más. Que el primero evidentemente tiene pinta que va a ser Nordhagen, le vamos a poner mayor intensidad, luego 70, 70, 70, Kruijswijk 71, así que vamos a ponerle ya, bueno no, tenemos que poner a Sefkus y además nos viene bien porque esta parte de las subidas, el corredor estadounidense y también Nordhagen y Steven Kruijswijk nos van a venir muy bien. Luego supongo que será Ben Túrez ahí con 72 efectivamente, y vamos a trabajar para Mathieu Brennan. Vamos a intentar hacer el movimiento que ha hecho Wout van Aert atacando los últimos 2 kilómetros, que yo creo que si no hubiera estado Tadej Pogačar ahí, a lo mejor Wout van Aert habría ganado sin muchos problemas. Cuando Bruno Armstrong le entrega el agua, pues vamos a colocar las posiciones, luego vamos a colocar a Christophe Laporte, luego Wout van Aert y el último hombre pues va a ser Mathieu Brennan, aunque aquí el corredor británico, perdonad por la trabada, ya veis que tiene un -1. Estamos empezando la subida, que no podemos acelerar porque hemos conectado tarde, aunque ya veis que todos los corredores vienen bastante rápido del equipo. Vale, Bruno Armstrong ya está colocado, Christophe Laporte es el que está más lejos junto a Wout van Aert, Mathieu Brennan ya está aquí, que se tienen que colocar. Ya ha acabado este repecho duro, vamos a ver si llega en la parte final. Tampoco puedo aflojar mucho porque ya veis que los 4 fugados tienen una diferencia de 2 minutos, en el que están Van Stendijk, está Chamberlain, está Timo Rosen y también está Mackenzie. Vamos a ver dónde lo lleva Mathieu Brennan, que supongo que ya estará en el treno con sus compañeros. Efectivamente, los que faltan son Christophe Laporte y Wout van Aert, que bueno, vienen remontando, pero yo creo que lo van a conseguir en esta bajada. Evidentemente en esta bajada vamos a bajar la intensidad, aparte para ver si pueden llegar los compañeros, que yo creo que lo van a poder hacer. Además Christophe Laporte y Wout van Aert son bastante habilidosos en este tipo de terreno. Tampoco puedo parar mucho porque los fugados mantienen una diferencia importante. Vamos a subir el ritmo de nuevo. Y vale, Wout van Aert ya está y también Christophe Laporte. Pues vale, vamos a acelerar en esta cotita. Me hubiera gustado haberlo hecho en esta que estoy marcando con el ratón, pero bueno, es lo que hay. Eso me pasa por empezar a grabar tarde esta parte. Vale, grupo de 27 corredores. Hemos dividido el grupo, que aquí lo estamos corriendo en formato clásico, así que es importante hacer este tipo de cosas. Van Stendijk
ataca, que está haciendo más o menos lo que ha hecho Ethan Hayter en la vida real para llegar a la zona del sprint intermedio, que aquí no va a tener importancia porque lo estamos corriendo en formato clásica. A ver, estos corredores por detrás van a acabar llegando, pero ya veis que Tubelt también tira fuerte, eso nos beneficia. Cuanto más duro tire, cuanto más dura sea la etapa, nos beneficia. Aunque es verdad que si es muy dura, a lo mejor cuidado con Tadej Pogačar. Ahora viene otro ascenso, otra cotilla. Vamos a acelerar con Nordhagen. Ahí vemos a Patrick Conrad que se ha ido para atrás. Grupo de 131 corredores aquí, pero ya veis que el grupo de 49 está más lejos. Vale, vamos a dar el habituallamiento ya a Nordhagen. Vale, nos volvemos a juntar en grupo de 180, pero ya la diferencia que tienen los 4 fugados es de 1 minuto 20. Vale, vale. 29 aquí en la parte que finaliza el descenso. Vemos aquí que Matthew Brennan está bien colocado. Nos volvemos a dividir. Esto es un pequeño repecho el que estamos pasando ahora mismo. Y vale, Nordhagen no le va a quedar mucho más. Vamos a ir preparando a Sepp Kuss en estos últimos 30 kilómetros, que es donde va a empezar a tirar el corredor estadounidense. Sí, ya la fuga de 4 corredores ya veis que las tenemos ahí por debajo del minuto ya, porque Nordhagen ha hecho un buen trabajo, sinceramente. Le vamos a colocar por aquí, bueno, le vamos a decir que en automático está protegiendo a un hombre que ahora mismo es Sepp Kuss, no sé muy bien por qué, cuando aquí en el videojuego, como veis, la etapa la cuentan como plana. Si la contaran de montaña, pues entiendo que protejas a Sepp Kuss, pero ¿por qué protege a Nordhagen al corredor americano cuando es el perfil de esta etapa? No entiendo esta cosa del Pro Cycling Manager. Vale, Brustenga pinchazo, que como he dicho, en los últimos 5 kilómetros para el corredor español ha estado trabajando Ken Pharma, sus compañeros de equipo. Vale, y ya vamos a neutralizar a los 4 fugados, todos a la vez. Bien, así que ya no me van a suponer ningún tipo de problema. Perfecto. A ver, aquí cuando lo hemos hecho con el decalón no hemos tirado tan fuerte, hay que ser sinceros. Vale, ya neutralizado, sin ningún tipo de problemas. Steven Kruijswijk también le veo que sufre bastante. Cuidado que con Bruno Armiral, que tiene peores barras. Que me preocupa es sobre todo Christophe Laporte, que el corredor francés no acaba de tener buenas barras. Cuidado con eso. A ver, viene ahora una parte que, como veis, pica para abajo, pero tampoco es descenso muy pronunciado, por lo que recuperar fuerzas ahí se me hace un poquito raro. Ya veis que viene un corredor de Alpecin y de Blyder, que aquí tienen a Kaidan Grops, así que podría hacer algo bonito. Y sí, Bruno Armiral, cuidado con Bruno Armiral, vamos a ponerle más adelante. Bueno, vamos a confiar que en el terreno que pica para abajo va a poder recuperar. En esta curva izquierda que viene quiero pegar un acelerón con Sepp Kuss, a ver si nos podemos ir, o por lo menos crear problemas al resto de los corredores del pelotón. Vale, Sepp Kuss la parto ya. Ahí está. Que tire Steven Kruijswijk. Le vamos a dar ya el habituallamiento al corredor holandés. Ya viene el Red Bull Bora por la derecha, que evidentemente con Jordi Meus tienen una oportunidad para ganar, pero en la vida real la verdad es que ni se la ha visto. Vale, ya Nordhagen va quedado. Sepp Kuss en breve se va a quedar. Vamos a mandarle a por agua por si acaso puede hacerlo. Si no, me tocará mandar ahora mismo a Steven Kruijswijk, que va un poquito más entero. Sí, nos va a tocar venir a por agua. Bueno, ir a por agua. Por la izquierda ya veis que tienen... llevamos a Mads Pedersen. También está aquí al Alpecin con Kaidan Gross. Por la derecha el Red Bull Bora. Vale, ya vamos a empezar a tirar fuerte. Es que mirar cómo está Bruno Armiral, Bruno Armiral no tiene fuerzas. Pues mirad, le vamos a quitar ya a Túnez y le vamos a poner ya a Bruno Armiral, porque si no va a poder aportar nada. Mirar Christophe Laporte, que tampoco es que vaya muy sobrado. Pues lo tendremos que hacer todo con Wout van Aert, y encima ahora se están produciendo ataques con Joshua Tarling. Con Bruno Armiral me voy a tomar el gel ya. Pasamos por la pancarta de los últimos 10 kilómetros que lidera el Red Bull, aunque ahora con el Visma Lease Bike tampoco es que vayamos muy mal. Tiene pinta que Steven Kruijswijk, que está más entero, sí que nos va a poder dar el agua. Para empezar a subir Manous, nos quedan 4 kilómetros y medio. Ahí viene Sepp Kuss como una auténtica salación, que le va a dar tiempo a darnos el agua, así que nos viene bastante bien. A Bruno Armiral le vamos a apartar ya. Tal vez hemos perdido algo de tiempo, pero no mucho. 5 kilómetros, estamos en la pancarta ya. Viene aquí un hombre de 1X, que en este caso es Andreas Krom. Vale,
Queda 1,5 km para empezar la subida a Manous. Vamos a dar el gel ya a Ben Túrez. También vamos a hacer lo propio a Christophe Laporte, Wout van Aert y Matthew Brennan. Se cae Sepp Kuss. Vamos a poner ya a Christophe Laporte. Bueno, vamos a neutralizar este sprint que lo está haciendo ahora mismo Alex Kirch, que ya viste segundo Pogacar, tercero Magnus Cort Nielsen. Vale, vamos a parar aquí, vamos a acelerar otra vez con Christophe Laporte, vamos a acelerar con Wout van Aert, con Matthew Brennan. Lo estamos haciendo muy bien, cuidado que Magnus Cort Nielsen nos puede fastidiar la fiesta, o Tadej Pogacar. Vale, no vamos a ganar con Matthew Brennan como lo hemos hecho en la vida, lo ha hecho en la vida real, pero va a ganar Wout van Aert, segundo Tadej Pogacar, tercero Mads Pedersen, cuarto Magnus Cort Nielsen. Pues bueno, relativamente los 4 primeros puestos bastante realistas porque, a ver, Matthew Brennan es verdad que ha ganado, pero aquí ha quedado sexto. O sea, tampoco es un resultado muy malo. Tadej Pogacar aquí en el videojuego ha quedado segundo y en la vida real tercero. Bien. Y luego Mads Pedersen aquí en el juego ha quedado tercero y en la vida real cuarto. O sea, yo lo categorizaría como un 10. Además, aquí nos ha salido bastante bien. Por así decirlo, el ataque que ha hecho en la vida real Wout van Aert, aquí lo ha hecho Christophe Laporte para controlar. Pero que ha sido totalmente necesario. Vamos a ver en lo más alto del podio una Wout van Aert, ahí le tenemos. Y bueno, lo que siempre suelo decir en este tipo de vídeos, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.